Vamos a continuar con nuestra construcción de lo que es el archivo de introducción a matemática y su sintaxis, viendo ahora lo que es el concepto de delimitador. Vamos a analizar varios delimitadores, para eso hice una subsección en nuestro archivo de trabajo. Y bueno, vamos a empezar. Ya te había presentado algún delimitador, dos delimitadores muy básicos, que son las operaciones, por ejemplo esta, que lo que me indica es que primero sumo 2 más 3 y posteriormente elevo al cubo. ¿Sí? Puedes utilizarla también quizá para hacer este tipo de escritura. Por ejemplo, esto es muy importante, esto es un error típico de los usuarios. Nota que aquí la división es entre 9, es decir, entre 4 más 5, y tú tienes que indicar que hay unos paréntesis ahí para que esa operación se realice primero y todo el resultado esté realmente o efectivamente en el denominador. Entonces, bueno, pues sabes que entonces con esto puedes tú jerarquizar las operaciones. Es importante que manejes esto adecuadamente. Por ejemplo, si yo quiero hacer esta operación, 1 más 1 entre 1 más, nuevamente, 1 entre x al, por ejemplo, al cuadrado, más 1. Entonces tengo que usar los paréntesis en forma adecuada, ¿no? Quizá el resultado se comprenda más si en lugar de usar estos símbolos utilizáramos letras, ¿no? Por ejemplo, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo y en lugar de escribir ahora los símbolos voy a escribir letras distintas para que tú puedas entender qué es lo que está pasando, ¿no? Quizá si visualizas la forma matemática completa de esto, pues podrás relacionarlo justamente mejor con lo que estamos aprendiendo. Entonces, a ver, voy a utilizar esto. Nota que estoy escribiendo minúsculas, nota que todas están en azules, ninguna tiene una definición interna. Y justamente, bueno, porque podría haber letras en mayúscula que ya tengan definiciones, dado que son parte del kernel de matemática. Voy a ejecutarlas y bueno, podrás ver justamente ahora el resultado, ¿no? Entonces ve cómo se hicieron las operaciones de acuerdo a la jerarquía que yo establecí a través de este delimitador que es el paréntesis. El paréntesis y solo el paréntesis se utiliza para hacer jerarquización entre operaciones. Un segundo delimitador que ya conocimos fue justamente el que aparece aquí, que es el corchete. El corchete, ¿sí?, se utiliza para indicar los argumentos de un comando. Estoy escribiendo aquí un comando que es el plot, que básicamente me hace gráficas. Aquí puedes ver la ayuda rápida que te brinda matemática y entonces requiere de un delimitador adecuado. Los corchetes están destinados exclusivamente para indicar justamente los argumentos de estos comandos. Bueno, voy a completar la opción, el comando, posteriormente veremos las gráficas. Vamos a suponer que quiero graficar la función seno de x, en este caso esto tiene dos argumentos. El primer argumento es la función que quiero graficar, nota cómo nuevamente uso el corchete para indicar el argumento de la función seno, nota las mayúsculas, y posteriormente utilizaré un segundo argumento que tiene que ser un rango. A ver, el rango es una variable e indicar de dónde a dónde quiero graficar. En este caso lo voy a hacer de 0 a 2pi, por ejemplo esto. Y notarás entonces que un rango también tiene una estructura como esta, ¿sí? En ese caso uso las llaves. Las llaves sirven para hacer listas o bien, ¿sí?, para hacer rangos. Esto es un rango en este caso. Empiezo con la variable e indico de dónde a dónde, ¿sí?, se considera que está construido este rango. Y este es el segundo argumento de este comando plot. Lo voy a ejecutar y lo que obtendré entonces es una gráfica que puedo reescalar correspondiente a esta función. Como indiqué, posteriormente regresaremos a lo que son las gráficas. Voy a cerrar en este caso el comando. Entonces hemos revisado ya tres delimitadores, que son los paréntesis para indicar la jerarquía de operaciones, los corchetes para indicar los argumentos de comandos de matemática y las llaves que forman parte de los rangos, como este que está aquí, y que también pueden ser parte de las listas. Bueno, para eso vamos a hacer entonces algunas listas. Voy a hacer, por ejemplo, esto es una variable nueva, nota que está en azul, voy a hacer una lista 1 y voy a hacer una lista de números. Basta con simplemente construirla y utilizar entonces las llaves. Si yo hago una lista de números, por ejemplo esto, entonces puedo tener una lista numérica y, a ver, este símbolo igual, lo veremos un poco más adelante, es una asignación. Lo que estoy haciendo es guardar esta lista, en donde utilizo las llaves, dentro de la palabra lista 1, ¿sí? La voy a ejecutar, ¿sí? Ocurrieron dos cosas, no solamente obtuve el regreso de esa salida, sino que además podrás notar que la palabra lista 1 ahora está en color negro, porque ahora lista 1 ya tiene una estructura interna. Por ejemplo, yo podría poner lista 1,
voy a hacer esta operación que quizá no te debería tener mucho sentido, sin embargo lo tiene en el contexto de la sintaxis de matemática. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tomé la variable lista 1, que en realidad está representando a esta lista, y le elevé al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa cuando hago estas operaciones con listas? Lo que ocurre es que la operación se distribuye entre cada uno de los elementos. Por eso es que lo que estoy obteniendo son los cuadrados de mi lista original, ¿sí? Yo hubiera podido guardar, por ejemplo, esto en una segunda lista, dado que ya vi que pues, el resultado también fue una lista. Y entonces ahora tanto lista 1 como lista 2 tienen elementos. Puedo hacer algunas otras operaciones con listas que iremos viendo a lo largo del curso. Por ejemplo, esta es una operación que tú conoces. Lista 1, voy a indicar el punto, ¿sí? No habíamos visto este operador. Y lista 2. Esto es simplemente porque las listas tienen el mismo número de elementos que puedo hacer esta operación. Esto es básicamente el producto interno o el producto punto que tú aprendiste en física, aunque lo estoy haciendo con vectores de 5 dimensiones en este caso, porque tengo 5 números. Y el resultado pues es un escalar, ¿no? Si yo multiplicara justamente elemento por elemento cada uno de estos números, ¿sí? Y posteriormente sumara los resultados, lo que obtendría sería el número 225, que es lo que estoy viendo ahora en la pantalla. Así que bueno, pues ahora ya sabes construir listas. Las listas pueden ser mucho más complicadas, pueden tener una estructura bastante rica y serán elementos que vamos a explotar bastante en nuestro curso de métodos numéricos. Por ejemplo, aquí tengo una lista en donde voy a tener una estructura mucho más compleja que las anteriores. Voy a escribir ahora algo complicado. Obviamente te pido que me vayas siguiendo para que vayas tú viendo las cosas, pues que las pruebes tú mismo para que veas cómo funciona, ¿no? Vamos a suponer que construyo esta lista. Ve cómo también cada vez que selecciono una de las llaves, automáticamente matemática me indica cuál es su compañera, para que yo tenga más claridad sobre lo que estoy escribiendo. Es importante siempre revisar la sintaxis. ¿Qué es lo que pasa cuando no cierras alguna llave? Por ejemplo, voy a retirar esta llave, entonces automáticamente matemática me indica que hay una llave que no está cerrada, ¿no? En este caso la pone de otro color, en este color, rosado, y sé que me falta una llave. Eso no quiere decir que lo deba de completar en cualquier lugar, o sea, eso va a depender de lo que quiere escribir y eso va a depender que revise pues adecuadamente lo que estoy escribiendo y la sintaxis que estoy utilizando. Voy a cerrarlo donde lo había puesto, así que ya tendremos una tercera lista con una estructura mucho más rica. Bueno, ahora la pregunta que yo te haría es, esta lista 3, ¿cuántos elementos tiene? Bueno, quizá ya estés familiarizado con algunos lenguajes de programación. Voy a usar ahora este comando que se llama length, y este comando length me permite saber, en caso de yo tenga una lista muy grande o muy complicada, saber cuántos elementos tiene. ¿Sí? Bueno, quizá algunas de las respuestas podrían ser que tiene, no sé, que tiene quizá 4 elementos, o quizá tiene, no sé, 8 elementos. ¿Sí? Vamos a ver cuántos elementos tiene. Bueno, pues resulta que tiene 4. Efectivamente, esta lista, la lista a la que se refieren las llaves más externas, tiene solamente 4 elementos. Este es el primer elemento, ¿sí? El número 1. Nota que están separados por comas los elementos, entonces este es el primero. El segundo elemento es otra lista, es una sublista, pero es un segundo elemento simplemente. No se cuentan los elementos por separado. Este es un tercer elemento, ¿sí? Y finalmente este sería el cuarto elemento, ¿sí? Hay elementos dentro de algunos otros elementos que tienen estructuras mucho más ricas, pero básicamente esta lista 3, tiene solamente 4 elementos. Bueno, vale la pena que recuerdes este comando porque lo utilizaremos en algunas de las aplicaciones de nuestro curso. Muy bien, finalmente te voy a enseñar un comando, un delimitador más. Vamos a ver qué pasa si yo pongo lista 3, que fue esta lista con una estructura bastante rica, y pongo, por ejemplo, los dobles corchetes. Los dobles corchetes me van a permitir extraer un elemento particular de una lista preconstruida. Si yo pongo aquí, por ejemplo, 1, o si pongo lista corchete 2, por ejemplo, lo que voy a obtener es justamente la extracción de un elemento. Con eso puedo recuperar uno de los elementos que están ahí. Vamos a ver, en el caso de lista 3, corchete 1, lo que veo es que extraigo el primer elemento. Si escribo lista 3, corchete 2, lo que voy a observar es que extraigo el segundo elemento, que aunque es una pareja de números, una lista de 2 elementos, pues me la pone completa, como debe de ser, ¿sí? A ver, entonces la pregunta ahora es, ¿cómo podría extraer yo el número 7, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Vamos a preguntarnos cómo podríamos extraer el número 7. En algunos lenguajes de programación la solución podría ser así. Bueno, para poder extraer el número 7 primero tengo que extraer la lista en la que se encuentra, que es esta, ¿sí? Que sería el tercer elemento. Ya que tengo esto,
toda esta palabra comprende simplemente esta lista. Así que entonces podría continuar y volver a extraer el tercer elemento. El tercer elemento del tercer elemento de lista 3, en este caso sería este. ¿Sí? Si lo visualizas, este es el tercer elemento, la primera extracción, y después ahí tengo el primero, el segundo y el tercer elemento, que es lo que yo obtendría si ejecuto este comando, 6, 7. Ya me voy acercando, ¿no? Si quiero ahora extraer el 7, pues ahora tendría que extraer el segundo elemento. Y podría escribir entonces algo así como esto, ¿no? Para que finalmente pueda obtener el elemento 7. Bueno, esta es una manera complicada, está presente en algunos lenguajes de programación, sin embargo, en matemática es mucho más sencillo. Basta con que yo ponga la lista en la que me encuentro, ponga en doble corchete y ponga en ese orden la secuencia de números. En este caso voy a poner 3, 3, 2. Y lo que voy a tener, cierro con dobles corchetes nuevamente, y lo que voy a ver es justamente el mismo resultado. ¿Sí? Así que bueno, pues estos son algunos de los elementos que se conocen como delimitadores para la utilización dentro de matemática que vale la pena que utilices. Algunos más los iremos viendo en el transcurso del curso. Por ejemplo, si yo quiero construir una matriz, vamos a descubrir que una matriz es un tipo particular de lista. Voy a construir una matriz que es una matriz 3 por 2. Entonces, este sería el primer renglón. Ve que lo pongo como una sublista de 2 elementos. Este sería el segundo renglón de la matriz y finalmente pongo el tercer elemento, por ejemplo estos dos números, que serían el tercer renglón de mi matriz. Y con eso automáticamente he construido una matriz que tiene 3 renglones, cada renglón se indica por una sublista, ¿sí? Y que tiene obviamente 2 columnas, ¿no? Cada uno de los números que aparece en las sublistas. Y bueno, yo también podría definirlo y guardarlo dentro de esta palabra llamada matriz. Y bueno, pues básicamente esta es la revisión que tenemos que hacer sobre la parte de delimitadores. Gracias.